Buenas tardes, mi nombre es Jacobo Calvo Mejía, estudio en Cibercolegios UCN y vengo a sustentarles el periodo número 2 de matemáticas de en este modo pues Clay 5. Bueno, en este segundo periodo pudimos aprender sobre la geometría analítica. El primer tema que vimos fue qué es el lugar de la geometría. Con este podemos decir que es el punto de todos los puntos que cumplan una determinada condición en los puntos del plano. Tiene una característica en común. Algunos de estos ejemplos son la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo y la circunferencia o el arco capaz. La ecuación de un lugar geométrico se puede definir como la expresión algebraica que establece únicamente la relación entre coordenadas de cada punto del lugar. Después de esto pudimos evidenciar la distancia entre los puntos. Con ello, una definición objetiva de cómo podemos deducirla es aplicando el teorema de Pitágoras. Este teorema es la relación fundamental de la geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Esta afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros lados. También otro tema el cual tuvimos la explicación fue las secciones cónicas. Esas son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre el cono y un plano. Si ese plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas. Estas se definen en cuatro tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Un matemático muy relevante para este tema fue Menecmo. Este vivió en el siglo IV a.C. Este afirmaba que si el ángulo en el vértice del canon es agudo, se define como un elipse. Si es recto, una parábola. Y si es obtuso, una hipérbole. Y si es llano, una circunferencia. Apolonio no considera otro tipo de cónicas como precedente a la intersección de un plano como un cono de diferente apertura, sino que las obtiene todas en su mismo cono, haciendo variar la indagación del plano. Después de ello, vimos la explicación de la circunferencia. Esta pues es una curva plana cerrada que pues todos sus puntos están de igual distancia del centro. La distancia de cada punto de la circunferencia es el centro denominada radio. Pues el tema es de la circunferencia. El tema número 2 de este periodo fue la parábola. Una definición concreta para esta es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante pues de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por una generatriz. El plano resulta por lo tanto pues el paralelo a distancia recta. Los elementos de la parábola son pues el eje de simetría o focal, que pues es la recta respecto a la cual una rama de la parábola se refleja en otra. El foco es el punto de la intersección entre la parábola y su eje de simetría de directriz. Es la recta perpendicular al eje de la simetría, tal pues la distancia del vértice del foco, es decir, pues el vértice es el medio punto del segmento que une el foco de la directriz. También vimos el lado recto, que es la cuerda perpendicular que el eje de simetría da a la parábola, que pasa pues por el foco de longitud, es 4 veces la distancia del vértice del foco. El tercer tema de este periodo fue el elipse, que el elipse es una curva plana, simple y cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie del cono por el plano oblicuo al eje de la simetría, con el ángulo mayor pues de la generatriz respecto al eje de revolución. La suma de la distancia entre dos puntos fijos de la constante se denominan pues focos. Los elementos de la elipse se pueden considerar que son el foco, que pues es el punto fijo F1, F2, punto fijo 1, punto fijo 2 del plano. El eje focal, eje principal, es la recta pues para los dos focos. También está el centro, es el punto pues medio en el segmento que une los focos. El eje normal o el eje secundario, que pues es la recta perpendicular al eje focal, que pasa por el centro pues de la elipse. También vimos los vértices, que son el punto en el que el elipse corta el eje focal,
y el eje mayor, que es el segmento que une pues el vértice. También está el eje menor, que es el segmento que une los puntos de corte de la elipse con el eje normal. El lado recto es la cuerda pues perpendicular al eje focal en uno de los focos que se unen los puntos de el elipse. El tema número 4 y último pues de este segundo periodo fue la hipérbola. Que pues la hipérbola es un lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante positiva. Los dos puntos fijos se llaman focos. Los elementos de esta pues son los focos, que es el punto fijo en el plano, eje focal, es la recta que pues pasa por los dos focos, vértices, pues son los puntos en los cuales la hipérbole corta el eje focal, y el eje transverso. Este es aquel pues, segmento que tiene por extremos los vértices de la hipérbola. El centro es el punto medio del eje transverso, y pues el eje normal es la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. Y el eje conjugado, este segmento pues perpendicular al eje transverso, es el centro del eje conjugado pues de este contenido, el eje normal. También está el lado recto, que es la cuerda que pasa por un foco de la hipérbola, y es decir, perpendicular al eje focal. Y por último tenemos las asíntotas, que son todas las rectas las cuales se aproximan a las ramas de la hipérbola al extenderse indefinidamente. Bueno, estos son los temas del segundo periodo de matemáticas. Espero hayan quedado claros y pues que el video sea de su agrado, profesor. Quedo atento a cualquier corrección y muchas gracias, y quedo atento a la nota final. Que tenga muy buen día. Que esté bien, hasta luego.